Esta presentación trata de el principio de Hardy-Weinberg. Con este principio es posible calcular el genotipo, el fenotipo y las frecuencias alélicas del acervo genético, en inglés si quieren, pool, genetic pool, o sea, de todos los alelos de los loci de una población. Es importante hacer notar que el principio de Hardy-Weinberg predice las frecuencias alélicas y genotípicas de una población que no evoluciona, que está estática. ¿Y por qué es importante eso? Porque sabiendo las frecuencias alélicas y genotípicas de una población estática, cuando no coinciden con el principio de Hardy-Weinberg, algo está pasando. Eso da lugar a una investigación. ¿Qué es lo que está pasando? Por eso es importante el principio de Hardy-Weinberg, que se llama también de balance. La selección natural, así como el apareamiento no aleatorio, las mutaciones, la deriva genética y el flujo genético son fuerzas que constantemente impulsan los cambios en el pool genético de una población a lo largo de generaciones sucesivas. Eso se llama microevolución. Por eso no lo vemos inmediatamente. Va acumulándose lentamente, va cambiando la frecuencia lentamente a través de diversas generaciones. Los modos de selección natural incluyen selección estabilizadora, selección direccional y selección disruptiva. Algunos incluyen también la selección sexual. Por lo general, las poblaciones muestran variación genética, que puede incluir polimorfismo genético, polimorfismo equilibrado o variación geográfica. Existen 4 tipos de selección natural, según la proporción de individuos que sobreviven de una generación a otra. Primero, la selección estabilizadora o normalizadora, también conocida como selección negativa. Es el tipo más común de la selección natural, en el que se privilegia genéticamente a los individuos comunes o promedio, por encima de aquellos que poseen características anómalas o menos comunes en la población. Se trata de una forma de conservar intactos los rasgos de una especie. Tiende a la estabilización de la especie, por eso se llama estabilizadora. Un buen ejemplo de ello son los fetos humanos, que son que pesan muy poco o demasiado. Los que pesan muy poco sean más vulnerables a enfermedades, por lo tanto morirán con más frecuencia, morirán temprano. Pero aquellos que tengan demasiado peso serán más propensos a posibles problemas durante el parto e incluso problemas posiblemente diabéticos. De modo que la selección natural elige a los de peso promedio para proliferar. Eso hace que la curva tenga un solo alto, una sola cumbre dentro del grupo de la población. En segundo lugar está la selección direccional o positiva. Diferente al caso anterior, este modelo de selección favorece algún rasgo específico dentro de la población, por lo que la conduce, se la empuja en alguna dirección. Por eso es direccional. Un ejemplo de ello es el cambio de color de cierta especie de polillas europeas, que es muy común en literatura, en que las polillas
que estaban en zonas industriales eran oscuras. Por lo tanto, en esa zona, las polillas más claras desaparecían porque las veían los pájaros y se las comían. La misma polilla oscura en una zona no industrial le ocurría lo contrario. Y yo me atrevo a decir también que en el caso de las cotorras, por ejemplo, tropicales, el que sean verdes tiene una ventaja direccional. No son tan visibles para los depredadores. Por lo tanto, los colores que no son verdes, que no se confunden con el paisaje, eran más propensos a ser atacados por águilas y por otros depredadores. Por lo tanto, direccionalmente se empujó a la población a ser de color verde. Luego está la selección disruptiva. A diferencia de las dos discutidas anteriormente, este modelo de selección se favorece a los individuos de la especie que se alejen del promedio. O sea, que no estén en el promedio, sino que se alejen. ¿Cuándo ocurre esto? Ocurre esto cuando en una misma población hay características igualmente fuertes que dan apoyo a un tipo de forma por un lado y a otro tipo por otro lado. O sea, este tipo de selección conduce a la especialización, o sea, al surgimiento de nuevas especies. Un ejemplo de ello lo tenemos cuando Darwin observó en ciertas aves de las Islas Galápagos que eran similares para ser la misma especie, pero diferían en su pico. Algunas lo tenían grande, adaptado a comer semillas grandes, y otras pequeño y fino, adaptado a comer semillas pequeñitas. Los pájaros de pico mediano se extinguieron porque no tenían una ventaja ni con un grupo ni con el otro. No podían comer bien semillas pequeñas ni grandes. O sea, la selección disruptiva. O sea, cuando se separa en dos grupos una población. Y finalmente, muchos no consideran que es realmente la selección sexual. No siempre ha sido considerada como una forma de selección natural. Consiste en la competición entre los miembros de una especie por reproducirse. De modo que aquellos machos que más hembras atraigan o que puedan asegurarse el coito con las hembras sean los que se reproduzcan más y mejor, imponiendo su genoma por encima de los que no pueden hacerlo o pierdan en dicha competencia. Típicos de estos son los harenes de ciertas especies en que el macho dominante tiene un grupo de hembras que nadie más puede reproducirse con ellas. Las frecuencias de los alelos y los genotipos no cambian de generación en generación, a menos que reciban influencia de factores externos. El principio de Hardy-Weinberg representa una situación ideal que rara vez ocurre en el mundo natural. Sin embargo, es útil porque proporciona un modelo para ayudar a comprender el mundo real. Cuando los óvulos y espermatozoides contienen los alelos A dominante y A recesivo, o sea, se unen al azar, la frecuencia de cada uno de los posibles genotipos, A dominante homocigótico, A heterocigótico y A recesivo homocigótico, entre la descendencia se calcula a multiplicar las frecuencias de los alelos A mayúscula y A minúscula en óvulos y espermatozoides, como vemos aquí. Detengas un momento para ver este mismo cálculo y por qué se hace como está hecho en esta slide. Como todos sabemos, el principio de Hardy-Weinberg
trata de la relación entre las frecuencias alélicas y genotípicas en una población. Establece que si el apareamiento es aleatorio en la población y si las fuerzas evolutivas de la selección natural, la mutación, la migración y la deriva genética están ausentes, entonces en la generación de la descendencia las frecuencias genotípicas y alélicas están relacionadas por la ecuación P al cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado igual a 1. El apareamiento aleatorio significa la ausencia de una correlación genotípica entre las parejas de apareamiento. Es decir, la probabilidad de que un organismo dado se aparee con una pareja A dominante homocigótica, por ejemplo, no depende del genotipo propio del organismo. Y lo mismo ocurre con la probabilidad de aparearse con una pareja de uno de los otros dos tipos, A mayúscula A minúscula o A minúscula A minúscula. Las mutaciones, como sabemos, crean alelos nuevos a partir de alelos preexistentes. Las migraciones alteran las frecuencias de los alelos de una población al mezclar esos individuos con los de otra población diferente. Altera la proporción. La deriva genética es un proceso aleatorio que permite el aumento de un alelo sobre otro en poblaciones pequeñas por un proceso puramente de azar. Al ser un muestreo pequeño, si tenemos por ejemplo una población de 1000 individuos y uno tiene el alelo recesivo, la probabilidad de que ese alelo pase a la siguiente generación será 10 veces menor que si la población es de 100 individuos. 1 en 1000 es 10 veces menor que 1 en 100 y será 100 veces menor que si la población es de solo 10 individuos. O sea que un alelo recesivo de una población de 10 individuos tiene una enorme probabilidad de pasar a la siguiente generación. La selección natural es un proceso por el que un individuo que está mejor adaptado a un medio determinado se reproduce más y mejor, dejando más descendientes. Este parámetro se mide por el aumento de la cantidad de descendientes que una pareja de individuos es capaz de dejar a la siguiente generación. Y finalmente la falta de panmixia, una palabra que parece rara, en realidad es decir la libre escogencia de la pareja sexual. Sucede cuando no todos los individuos reproductores de una población tienen las mismas posibilidades por reproducirse, por la razón que sea. Por ejemplo, lo normal es que en los animales solo se reproduzcan ciertos machos, los más fuertes, los dominantes, o más ágiles, los que tienen un plumaje más vistoso, etc. Una frecuencia alélica es la proporción de un alelo específico. Esto es de A dominante o de A recesivo en una población. Cada individuo, al ser diploide, tiene 2 alelos en cada locus genético. Si se comienza con una población, por ejemplo, de 1000 individuos, debe considerarse un total de 2000 alelos. Los 490 individuos A mayúscula tienen 980 alelos A minúscula, mientras que los 420 individuos A mayúscula A minúscula tienen 420 alelos A mayúscula, lo que hace un total de 1400 alelos A mayúscula en la población. El número total de alelos A minúscula en la población es 420 más 90 más 90 igual a 600, lo cual arroja un total de 2000. Si en cambio nos fijamos en la frecuencia fenotípica, que es la proporción de un fenotipo en la población,
Si cada genotipo corresponde a un fenotipo específico, entonces las frecuencias fenotípicas y genotípicas son iguales. Pero, como tenemos un alelo dominante A mayúscula sobre el alelo A minúscula, las frecuencias fenotípicas en la población hipotética serían estas, que están en el cuadro de abajo. Pregunta que muchos alumnos se hacen: ¿por qué P al cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado? Es simplemente el desarrollo del polinomio P más Q igual a 1. Se multiplica, se eleva todo al cuadrado para separar las frecuencias, y eso es lo que da P al cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado. P es igual a un alelo y Q al otro alelo. El hecho de que el apareamiento aleatorio haga que los genotipos se encuentren en las proporciones mencionadas, las llamadas proporciones de Hardy-Wimmer, es una consecuencia de la ley de segregación de Mendel. Para verlo, hay que tener en cuenta que el apareamiento aleatorio equivale a la formación de una descendencia mediante la selección aleatoria de pares de gametos de un gran pool genético, pool de gametos, y su fusión es un cigoto en la fecundación. La reserva de gametos contiene todos los gametos exitosos de los organismos progenitores. Dado que suponemos que no hay selección, todos los progenitores contribuyen con el mismo número de gametos a la reserva. Por la ley de segregación, un heterocigoto produce gametos con los alelos en igual proporción. Por tanto, las frecuencias relativas de los alelos A y B en el pool de gametos sean las mismas que en la población parental, es decir, P y Q, o A y B, respectivamente. Dado que el pool de gametos es muy grande, cuando elegimos pares de gametos del pool al azar, obtendremos los pares genotípicos ordenados A1 A1, A1 A2, A2 A1 y A2 A2. En las proporciones P2, PQ, P2, Q2, perdón. Pero el orden no importa. Así que podemos considerar los pares A1, A2 y A2 A1 como equivalentes, 2PQ, dando las proporciones de Hardy-Wimmer para los genotipos de la descendencia no ordenados. Aquí les presento un problema resuelto para acabar de entender bien la ecuación de Hardy-Wimmer. Supongamos que la frecuencia de dos alelos en un conjunto de genes es de 0.19, el alelo dominante, y 0.81, el alelo recesivo. Y supongamos también que la población está en equilibrio de Hardy-Wimmer. Pues calcula el porcentaje de individuos heterocigóticos en la población. Esa es la pregunta. Razonamiento. Según la ecuación de Hardy-Wimmer, los heterocigotos están representados por el término 2PQ. Por tanto, el número de individuos heterocigotos A mayúscula, A minúscula, es igual a 2PQ, que es igual a 2 por 0.19 por 0.81, que es igual a 0.31, o sea, el 31%. Sencillísimo. Pregunta B. Calcula el porcentaje de recesivos homocigóticos en la población. Los individuos homocigóticos son A minúscula, A minúscula, y están representados por Q2, o sea, Q al cuadrado, en la ecuación de equilibrio de Hardy-Wimmer. Entonces, 0.81 por 0.81 igual a 0.66, o sea, 66%. Sencillísimo. Para resolver este problema con alelos múltiples, aunque son pocos, son de 3,
es más complicado. Por lo tanto, le recomiendo que, a menos que comprenda de primera vista cómo funciona, tome papel y lápiz y lo haga aparte, haga los cálculos por su cuenta. En esta primera diapositiva están las bases de lo que vamos a hacer. Vamos a considerar tres alelos: X, Y y Z. P, Q y R, por nombrar a alguien. La frecuencia va a ser frecuencia de X, frecuencia de Y y frecuencia de Z. En esa diapositiva ya están los datos que usted necesita para resolver el problema de que hablamos antes. Para empezar, la población está en equilibrio. Los dos alelos en condición homocigota son Y y Z. De los 1000 individuos secuenciados, 200 eran YY, o sea, 0.2, o sea, el 20%. Y 50 eran ZZ, o sea, 0.05 o el 5% de la población. Ahora sigan los cálculos. Primero saque la raíz cuadrada de cada valor, que dará Q y R. Para Q, 0.45. Para R, 0.22. Y de ahí saldrá P, 0.33. Y así seguimos. Apunten los datos y vamos a la siguiente diapositiva. Aquí hay dos columnas de datos. Los de la izquierda son los datos crudos calculados a partir de la ecuación de Hardy-Weinberg desarrollada: P al cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado más 2PR más 2QR más R al cuadrado igual a 1, en la ecuación de Hardy-Weinberg. Luego están los cálculos hechos conforme a esa ecuación debajo de ella. Y a la derecha tenemos los mismos números de la izquierda multiplicados por 1000, porque la población era de 1000 individuos y queremos saber cuántos individuos son de cada genotipo. Es importante destacar que, sean cuales sean las proporciones genotípicas iniciales, el apareamiento aleatorio producirá automáticamente una descendencia con proporciones de Hardy-Weinberg para genotipos de un solo locus. Por tanto, si las generaciones no se solapan, es decir, si los padres mueren en cuanto se reproducen, solo se necesita una ronda de apareamiento aleatorio para conseguir las proporciones de Hardy-Weinberg en toda la población. Si las generaciones se solapan, se necesita más de una ronda de apareamiento aleatorio. Una vez alcanzadas las proporciones de Hardy-Weinberg, se mantendrán en las generaciones siguientes mientras la población siga apareándose al azar y no se vea afectada por fuerzas evolutivas como las que hablamos: selección, mutación, etc. Se dice entonces que la población está en equilibrio de Hardy-Weinberg, lo que significa que las proporciones genotípicas son constantes de una generación a otra. La importancia del principio de Hardy-Weinberg radica en que contiene la solución al problema de la mezcla que preocupaba a Darwin. Como vimos en otro capítulo, en otra lección, Jenkins argumentaba que con la reproducción sexual la variación en la población se agotaría muy pronto. Pero el principio de Hardy-Weinberg nos enseña que esto no es así. La reproducción sexual no tiene ninguna tendencia inherente a destruir la variación genotípica presente en la población, ya que las proporciones genotípicas permanecen constantes a lo largo de las generaciones. Claro, siempre se presentados los supuestos señalados anteriormente. Es cierto que la selección natural tiende a menudo a destruir la variación.
o sea, la diversidad, y es por tanto una fuerza homogeneizadora. Pero esto es una cuestión muy diferente, es otro aspecto. La objeción de la mezcla, que era la que le preocupaba a Darwin, es que la propia mezcla sexual producirá homogeneidad, incluso en ausencia de selección. Y el principio de Hardy-Weinberg demuestra que esto no es cierto. Otra ventaja del principio de Hardy-Weinberg es que simplifica enormemente la tarea de modelar el cambio evolutivo. Cuando una población está en equilibrio de Hardy-Weinberg, es posible seguir la composición genotípica de la población siguiendo directamente las frecuencias aléricas o frecuencias gaméticas, que es lo mismo. Si conocemos las frecuencias relativas de todos los alelos en un solo locus y sabemos que la población está en equilibrio de Hardy-Weinberg, podemos entonces calcular fácilmente toda la distribución de frecuencias genotípicas. Si la población no estuviera en equilibrio de Hardy-Weinberg, tendríamos que hacer un seguimiento explícito de las frecuencias de los genotipos, lo que es bastante más complicado. Bueno, el equilibrio de Hardy-Weinberg, como hemos visto, equivale a asumir que el apareamiento es aleatorio con respecto al genotipo. Pero ¿es esta suposición empíricamente plausible? La respuesta es a veces, pero no siempre. En la población humana, por ejemplo, el apareamiento es casi aleatorio con respecto al grupo sanguíneo, A, B, O, por lo que el genotipo que determina el grupo sanguíneo se encuentra en proporciones aproximadas a las de Hardy-Weinberg en muchas poblaciones. Pero el apareamiento humano no es aleatorio con respecto a la estatura. Por el contrario, las personas tienden a elegir parejas de estatura similar a la suya. Generalmente las mujeres eligen parejas que son un poco más altas que ellas y los varones eligen normalmente parejas que sean un poco más bajas que ellos. Por tanto, si consideramos un genotipo que influye en la altura, el apareamiento no será aleatorio con respecto a ese genotipo. El principio de Hardy-Weinberg, muy útil, muy usado, ha sido tildado de tener la tendencia a reducir a resultados abstractos y matemáticos lo que en la vida real rara vez ocurre. Pero sin embargo no deja de ser útil para entender los fenómenos de la genética poblacional y la complejidad que estos fenómenos presentan. Como decía Ewens, no suele ocurrir que el teorema más importante de cualquier materia sea el más fácil y el más fácilmente derivable para esa materia. Pero, como dice el mismo Ewens, la principal importancia del principio no es la ganancia en simplicidad matemática que permite, que es simplemente un efecto secundario beneficioso, sino lo que nos enseña es sobre la preservación de la variación genética en una población que se reproduce sexualmente. Es el punto clave.